A continuación estaremos realizando la práctica de laboratorio número 4 que tiene por nombre Transpiración en plantas, a cargo de la licenciada Deyanira Santos Suárez y realizado por Sharon Galindo y María Morales. Transpiración en plantas. Es la pérdida de agua desde los órganos aéreos en forma de vapor. Es una consecuencia natural de las características anatómicas fundamentales de las plantas. Las células del parenquima o mesófilo acuoso tienen una superficie húmeda en contacto con los espacios intercelulares y estos a su vez se comunican con el medio exterior a través de los estomas, de manera que el agua de las células del mesófilo que se evapora pasa el aire a través de los espacios intercelulares y por la otra parte el agua perdida por un parenquima foliar es reemplazada por la que llega procedente de las raíces a través de los vasos conductores del xilema. Materiales. En los materiales tenemos cartulina, lo cual ya están recortadas en círculos con el orificio en el centro, 2 piedrecitas, agua con colorante ya está preparada, las 2 hojas, tijeras, vaselina y los vasos. Luego recurrimos a cortar la parte el tallo de la hoja. Recortamos ambas partes. Luego agregamos el agua con colorante en los 2 vasos, lo llenamos. Luego de llenarlo, recurrimos a agregarle a uno del tallo de la hoja vaselina para introducirlo en el orificio de la cartulina. Con este lo que se hizo fue tapar el vaso número 1, mientras que con el otro solamente se tapó sin agregarle vaselina al tallo de la hoja. Se taparon ambos vasos y a ambos se le agregaron una piedrecita en la parte superior de cada vaso. Con el fin de que no se mueva. En el anterior laboratorio pudimos observar que el vaso número 1 continuaba igual al vaso número 2, no se observó ningún tipo de cambio, lo único que se observó es que aún seguía grasosa la hoja del número 1. Es la evaporación de agua de la superficie de las células de las hojas de las plantas en crecimiento activo. El agua perdida es reemplazada por la absorción adicional de agua del suelo, lo que forma una columna continua en el agua en el xilema de la planta. El proceso de transpiración provee a la planta de enfriamiento por evaporación, nutrimentos, entrada de dióxido de carbono y agua para mantener la estructura de la planta. Las tasas de transpiración dependen del gradiente potencial hídrico entre el suelo y la atmósfera y las resistencias al movimiento del agua a través de la planta. El agua entra a la raíz y viaja a través del córtex y las capas de las células endodérmicas hasta llegar al xilema, por medio del cual el agua asciende hasta las hojas y se evapora si no es utilizada por la planta. Si el agua evaporada es mayor que el agua absorbida, se pueden formar burbujas de aire en el xilema. Las plantas producen la pérdida de agua cerrando los estomas, desarrollando cutículas gruesas que opongan resistencia a la salida del agua o por medio de la vellosidad de sus hojas para incrementar la capa límite. Los estomas responden rápidamente a las condiciones ambientales para proteger a la planta de pérdidas excesivas de agua, permitiendo la entrada de dióxido de carbono por la fotosíntesis. Son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico, formados por un par de células especializadas, denominadas células oclusivas o guarda. Al poro en sí se le denomina ostiolo, que comunica hacia el interior con una cavidad denominada cámara subestomática, adyacente a cada célula guarda.
se encuentra generalmente una o dos células epidérmicas modificadas que reciben el nombre de células subsidiarias o asexorarias, siendo las células oclusivas las que controlan la apertura de los estomas. Los estomas son uno de los participantes en la fotosíntesis y también en la respiración de las plantas, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir, en este lugar sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono, y viceversa, según qué procesos químicos ocurran en las plantas. A medida que se hace más intenso el proceso de transpiración de la planta, el flujo de agua por el xilema es mayor. Disminuye la presión del xilema, luego se hace mayor la diferencia entre la presión atmosférica y la presión del xilema, lo que favorece el proceso de transpiración.